Economía y Sociedad, por Max Weber. 23. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. 1. Gestión económica. Advertencia preliminar. En este capítulo, en modo alguno se trata de una teoría económica, sino de definir algunos conceptos frecuentemente usados en estos últimos tiempos y de fijar ciertas relaciones sociológicas elementales dentro de la vida económica. También aquí la forma de la conceptuación está determinada por razones de conveniencia. El discutido concepto del valor no era imprescindible en nuestra terminología. Respecto de la terminología de K. Butcher, se han introducido algunas variaciones en los lugares concernientes, por ejemplo, la división del trabajo, pero solo en la medida exigida por los fines perseguidos. Toda dinámica ha quedado fuera de nuestra consideración. 1. Una acción debe llamarse económicamente orientada en la medida en que su sentido subjetivo esté orientado por el deseo de obtener ciertas utilidades. Se llama gestión económica a un ejercicio pacífico de poderes de disposición orientado en primer término económicamente, y ella será racional cuando discurra con arreglo a un fin racional, o sea, con arreglo a un plan. Debe llamarse economía a una gestión económica autocéfala, y explotación económica a una actividad económica permanente y organizada. 1. Ya se hizo observar que la actividad económica no tiene que ser en sí misma necesariamente una acción social. 2. La definición de la gestión económica tiene que ser lo más general posible y expresar claramente que todos los procesos y objetos económicos adquieren ese carácter en cuanto tales, por el sentido que en ellos pone la acción humana, como fin, medio, obstáculo, resultado accesorio. Solo que esto no debe expresarse, como ocurre con frecuencia, diciendo que la economía es un fenómeno psíquico. En modo alguno puede decirse que son psíquicos la producción de bienes, el precio o incluso las estimaciones subjetivas de los bienes, aunque estos sean, por otra parte, procesos reales. Sin embargo, con esa expresión se apunta a algo justo, el que poseen un peculiar sentido subjetivo y que sólo éste constituye la unidad de los procesos en cuestión y los hace comprensibles. La definición de la gestión económica debe construirse, además, de tal forma que abarque la moderna economía lucrativa. Por consiguiente, no debe partir de las necesidades de consumo y su satisfacción, sino por una parte del hecho, válido también para el impulso ajeno a la ganancia de dinero, de que ciertas utilidades sean deseadas, y por otra del hecho, válido también para la pura y primitiva economía de cobertura de necesidades, de que aquel deseo se intenta satisfacer por alguna procuración determinada, aunque sea por completo primitiva y tradicional. 3. En contraposición a la gestión económica, debe llamarse acción económicamente orientada a toda acción que, inciso A, esté orientada primariamente hacia otros fines, pero que en su desarrollo tenga en cuenta la contextura real de lo económico, la necesidad reconocida de la procuración económica, o que, inciso B, esté orientada primariamente por esa contextura, pero aplicando de hecho la coacción como medio. En una palabra, toda acción que no siendo primariamente económica o pacífica esté codeterminada por aquella contextura. La gestión económica implica, pues, una orientación subjetiva y primariamente económica. Subjetiva, la que se apoya en una creencia en la necesidad de la procuración económica, no en su necesidad objetiva o de hecho. En este carácter subjetivo del concepto, en el hecho de que el sentido subjetivo de la acción otorga este carácter económico, insiste con razón R. Liefman, pero en todo lo demás, según mi parecer, está equivocado. 4. Toda clase de acción puede ser económicamente orientada, incluso la acción violenta, por ejemplo, la guerra, guerra de rapiña, guerra comercial. A este respecto, Franz Oppenheimer ha opuesto con razón al medio económico el medio político. De hecho, es conveniente separar al último de la economía. El pragma de la violencia se opone fuertemente al espíritu de la economía en el sentido corriente de la palabra. La
apropiación inmediata y violenta de bienes y la compulsión real e inmediata de una conducta ajena por medio de la lucha no deben denominarse gestión económica. Claro que el cambio no es el medio económico, sino solo uno de los medios económicos, si bien de los más importantes. Y no es menos evidente que la procuración económicamente orientada hacia los medios y resultados de determinadas acciones de poder, armamentos, economía de guerra, son actos de economía exactamente lo mismo que otras acciones de esta clase. Toda política racional se sirve de la orientación económica en los medios, y toda política puede ponerse a servicio de finalidades económicas. También es claro que, teóricamente, no toda economía exige la garantía del poder de disposición por medio del derecho coactivo del Estado, aunque sí la exige nuestra moderna economía en sus actuales condiciones. Es decir, la amenaza de un acto de fuerza eventual para asegurar el mantenimiento y la ejecución de la garantía de los poderes jurídicos formales de disposición. Pero esta economía protegida de tal suerte por la fuerza no significa que la economía sea en sí misma un acto de fuerza. Nada revela mejor lo equivocado de la pretensión de considerar a la economía, cualquiera que sea su definición, tan solo como un medio, en contraposición, por ejemplo, con el Estado, etc., que solo podamos definir al Estado indicando el medio, coacción física, que emplea y que es hoy su monopolio. Si algo significa la economía, prácticamente considerada, es precisamente la selección cuidadosa entre distintos fines, aunque se oriente, desde luego, por la escasez de los medios que para la realización de estos varios fines están a nuestra disposición o podemos procurarnos. 5. No toda acción racional en sus medios puede llamarse gestión económica racional o gestión económica general. Especialmente no debe emplearse el término economía como idéntico al de técnica. Técnica de una acción significa el conjunto de los medios aplicados en ella, en contraposición al sentido o fin por el que en concreto se orienta. Y técnica racional significa una aplicación de medios que conscientemente y con arreglo a plan está orientada por la experiencia y la reflexión, y su óptimo de racionalidad por el pensamiento científico. Lo que se entiende concretamente por técnica es fluido, el sentido último de una acción concreta, considerada dentro de la conexión total de una actividad, puede tener carácter de arte técnico, o sea, ser medio e instrumento para aquella actividad total. Sin embargo, con respecto a la acción concreta, esa aportación técnica, desde la perspectiva de la actividad total, constituye su verdadero sentido, y los medios que aplica son su técnica. En este sentido, hay una técnica para cada forma de actividad: técnica de la oración, técnica de la ascética, técnica del pensamiento y de la investigación, técnica mnemónica, técnica de la educación, técnica del poder político o hierocrático, técnica administrativa, técnica erótica, técnica militar, técnica musical. De un virtuoso, por ejemplo, técnica escultórica o pictórica, técnica jurídica, etc. Y siendo cada una de ellas susceptible de los más diversos grados de racionalidad. La presencia de una cuestión técnica significa siempre lo mismo: la existencia de dudas sobre los medios más racionales. Canon de lo racional en la técnica es, entre otros, el famoso principio del mínimo esfuerzo, el óptimo en los resultados en comparación con los medios aplicables, no con el medio en absoluto más pequeño. Al parecer, el mismo principio vale naturalmente para la economía como para toda acción racional en general. Sin embargo, en otro sentido. En la medida en que la técnica es técnica pura, en el sentido literal adoptado, solo se pregunta por los medios apropiados para conseguir el óptimo en el resultado, que se le ofrece como fin indiscutible a conseguir, y por la manera de emplear esos medios con la mayor economía de fuerzas posible, supuestas las mismas condiciones de perfección, seguridad y duración de ese resultado. Pero esto último comparativamente, es decir, en la medida en que sea inmediatamente comparable el gasto distinto de fuerzas en el momento de escoger entre los diferentes caminos posibles. En cuanto a técnica pura, ignora en ese momento las demás necesidades. Por ejemplo, el problema de si un elemento técnicamente indispensable de una máquina ha de ser construido de hierro o platino, cuando de hecho se poseyeran las cantidades necesarias de esos últimos para la consecución del resultado concreto perseguido.
solo podría resolverse desde este punto de vista. ¿En qué forma sería el resultado más completo y cuál de los dos caminos exigiría menor gasto comparable de energías, trabajo, por ejemplo? En cuanto de aquí se pasara a considerar la diferencia de escasez del hierro y del platino en relación con la demanda total, como hoy día todo técnico, ya en el laboratorio químico, está acostumbrado a realizar, no tendríamos una conducta exclusivamente técnica, en el sentido literal adoptado, sino también económica. Desde el punto de vista de la gestión económica, los problemas técnicos significan esto, que deben tenerse en cuenta los costos, lo cual es para la economía una cuestión en todo momento fundamentalmente importante y que en el círculo de sus problemas toma siempre la siguiente forma. ¿Cómo queda la satisfacción de otras necesidades que pueden ser presentes y cualitativamente distintas o cualitativamente homogéneas pero futuras, cuando aplicamos estos medios para esta necesidad? Trata esta cuestión en forma análoga B. Gottl. Excelentes y exhaustivas las consideraciones de R. Liefman. Es equivocada la reducción de todos los medios al esfuerzo de trabajo. Pues el problema de determinar lo que cuesta, comparativamente, la aplicación de los distintos medios para el logro de un determinado fin, radica, en definitiva, en la aplicabilidad de los medios, entre estos, ante todo, la mano de obra, para distintos fines. El problema, por ejemplo, del tipo de disposiciones que deben adoptarse para poder mover determinadas cargas o para poder explotar una mina a determinada profundidad, de modo que, comparativamente, se consigan los fines o propósitos con la menor cantidad posible de trabajo efectivo, es un problema técnico en el sentido aquí adoptado. En cambio, la cuestión sería de carácter económico cuando se tratase de comparar los distintos fines entre sí. Tal, en una economía de cambio, la cuestión de si los gastos realizados serán compensados por la venta de los bienes, y en una economía planificada, la cuestión de si la aplicación de los medios de producción y de la mano de obra existentes no implica perjuicio para otros intereses que se tienen por más importantes. En ambos casos se trata de una comparación de fines. La economía se orienta primariamente hacia los fines a realizar, la técnica por el problema de los medios aplicables dado un fin. Que en el punto de partida de la técnica esté subyacente un problema de fines es por completo indiferente para la cuestión de la racionalidad técnica desde un punto de vista puramente conceptual, no así de los hechos. Puede existir una técnica racional, de acuerdo con la definición que aquí se ha dado, en servicio de fines para los que no exista ninguna demanda o deseo. Así, alguien, por puro pasatiempo y afición por la técnica, podría ponerse a producir aire atmosférico haciendo uso para ello de los medios técnicos más modernos, sin que fuera posible objetar lo más mínimo contra la racionalidad técnica de su conducta. En cambio, aparecería económicamente como irracional porque no existe ninguna necesidad que obligue a preocuparse por ese producto. La cabal orientación económica del llamado proceso tecnológico por las probabilidades de ganancia es uno de los hechos fundamentales de la historia de la técnica. Pero esta orientación económica no ha sido exclusiva, no obstante su importancia, en la indicación del camino seguido por la evolución de la técnica, pues intervinieron también otros motivos. En parte, cavilaciones y juegos de ideólogos extravagantes, en parte intereses fantásticos y ultraterrenos, en parte también problemas de arte. Todos, pues, motivos extraeconómicos. Por supuesto, en todo tiempo y especialmente ahora, el centro de gravedad del desarrollo técnico está en su condicionamiento económico. Sin el cálculo racional como base de la economía y por consiguiente, sin la existencia de condiciones histórico-económicas en extremo concretas, tampoco hubiera surgido la técnica racional. La razón de que no se haya ya incluido de un modo expreso en nuestro concepto inicial la característica de la economía frente a la técnica está en el punto de partida sociológico. Del carácter de continuidad de la gestión económica deriva pragmáticamente la sociología el hecho de sopesar los fines entre sí y con los costos, en la medida en que estos son otra cosa que la renuncia a un fin en beneficio de otro más urgente. Por el contrario, una teoría económica haría bien en introducir desde el principio aquella característica. 6.
En el concepto sociológico de la gestión económica no puede faltar la característica del poder dispositivo, ya que, por lo menos, la economía lucrativa se realiza completamente por medio de contratos de cambio, o sea, de adquisiciones planeadas de poderes de disposición. A través de esto surge la relación con el derecho. Pero también toda otra organización de la economía implica una distribución, de hecho, cualquiera de poderes de disposición, solo que según principios distintos de los imperantes en la economía privada actual, en la que economías particulares autónomas y autocéfalas están jurídicamente protegidas. Pues ya la dirección, socialismo, bien los miembros, anarquismo, tienen que poder contar con poderes de disposición sobre la mano de obra y utilidades existentes, lo cual solo podemos aclarar ahora terminológicamente, pero no interpretar en sus consecuencias y detalles. Respecto a la manera como están garantizados esos poderes, por convención o por derecho, o si incluso carecen de toda garantía externa, de modo que solo la costumbre o la situación de intereses le permitan a uno contar con relativa seguridad por lo que se refiere a determinados poderes de disposición, es una cuestión que carece de importancia desde el punto de vista conceptual, por imprescindibles que sean esas garantías jurídicas para la economía moderna. En consecuencia, el carácter imprescindible de aquellas categorías para la consideración económica de la acción social no significa que la ordenación jurídica de los poderes de disposición sea lógicamente necesaria, aunque empíricamente pueda parecer imprescindible. 7. En el concepto de poder de disposición debe incluirse también la posibilidad de disposición, de hecho o garantizada de otro modo cualquiera, sobre la propia fuerza de trabajo, cosa en modo alguno evidente por sí misma, por ejemplo en la esclavitud. 8. Una teoría sociológica de la economía se ve forzada desde el principio a insertar en sus categorías el concepto de bienes, como sucede en el párrafo 2, pues tiene que ocuparse de aquella acción cuyo sentido específico es el resultado de las reflexiones de los sujetos económicos, resultado que solo puede ser aislado en teoría. De otra suerte, puede proceder, quizá, la teoría económica, cuyos conocimientos teóricos constituyen el fundamento de la sociología económica, aunque ésta, en algunos casos, tenga que crear sus propios conceptos.